Hola, en este ejercicio vamos a tratar de estimar un modelo lineal simple en el que nos dan datos de el tamaño muestral, que son 6 datos, distintos sumatorios de las variables. Aquí tenemos el sumatorio de la variable explicativa x, el sumatorio de las x al cuadrado, el producto de las x por la y, el sumatorio de la y sub i y la suma residual, es decir, la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces lo primero que nos piden es que obtengamos el estimador insesgado del vector de coeficientes del modelo. Esto es el estimador mínimo cuadrático ordinario de los parámetros de posición, cuya expresión sabemos que es beta con gorro igual a x' a la menos 1 por x' y. Bien, los elementos de estas matrices, la x' y la x' por y, pues se obtienen a partir de los distintos sumatorios de las x, de las y y de sus productos cruzados. Concretamente, para obtener los valores que metemos en cada uno de estas matrices, pues vamos a ayudarnos de la llamada matriz de trabajo. Entonces, esta matriz de trabajo se forma haciendo un cuadrado más o menos de esta manera y poniendo aquí los distintos sumatorios, y para orientarnos poniendo aquí en el modelo lineal simple, como tenemos solamente la endógena, la constante y una variable explicativa, bueno, pues ponemos la y, un 1 indicando que estos son los elementos de la constante, y luego la x sub i. Y aquí lo mismo, también vamos a poner aquí y', porque en el elemento que unimos estas dos celdas, pues pondremos el producto de cada una de las combinaciones de las variables. Luego aquí ponemos el 1 y aquí de nuevo la x sub i. Bien, como digo, vamos a ir poniendo aquí los sumatorios de los productos de cada pareja de elementos. Entonces, aquí pondríamos y' por y, que es el sumatorio de las y sub i elevadas al cuadrado, cosa que no nos dan en el enunciado y que de momento no vamos a necesitar. Más adelante quizá nos interese obtenerlo o no, ya veremos a ver. Luego tenemos aquí el producto de la y por el 1, que esto es simplemente el sumatorio de las y sub i, que ese sí que lo tenemos, nos lo dan aquí, el sumatorio de y sub i es 27, por lo tanto aquí ponemos 27 y aquí también 27, porque esta matriz de trabajo es una matriz, como vais a ver, diagonal. Es lo mismo multiplicar la y por el 1 que el 1 por la y. Luego el segundo elemento del producto de la y sub i con las x, este sumatorio de la x sub i por la y sub i, que lo tenemos también pues aquí, ¿de acuerdo? Este 153, que pondremos aquí, 153, y también aquí abajo, 153. Vale. Luego tenemos que hacer el producto de 1 por el 1, esto es simplemente el tamaño muestral, que nos dicen que es 6. Luego aquí en la posición 1 por la x es el sumatorio de las x sub i, que lo tenemos aquí, es 29. Y aquí abajo también 29. Y finalmente, donde se unen las dos x, aquí tendremos que poner el sumatorio de la x sub i al cuadrado, cuyo valor es 189, que nos dan en el enunciado también. 189. Bueno, pues a partir de estos datos podemos hacer una especie de separación así, en vertical y en horizontal. Bueno, y como expliqué en otra ocasión, en otro vídeo, pues de aquí tenemos por una parte los elementos de esta columna de aquí. Estos son los elementos de la matriz x' por la y. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los productos de cada una de las x, es decir, la constante, y la x sub i por las y's. Es decir, la x' por y, que esto en el vector, los elementos de este vector son el sumatorio de la y sub i y el sumatorio de la x sub i por la y sub i. Vale, bueno, pues tomando los datos, esto es 27 y 153. Bien, y luego
tenemos los elementos de esta matriz de aquí, que son las uniones de las distintas x, de la constante con la x y de la x entre ella misma. Es decir, esto de aquí, estos cuatro elementos, forman la matriz x'. Esta matriz sabemos que es igual, va a ser una matriz lógicamente 2 por 2, cuyos elementos ya sabemos que son t, el tamaño muestral, el sumatorio de la x sub i, aquí también porque es una matriz simétrica, x sub i, y aquí el sumatorio de la x sub i al cuadrado. Tomando los elementos de esta matriz de trabajo, tenemos 6, 29, 29 y 189. Bueno, pues a partir de aquí lo que necesitamos es hacer la inversa de x' a la menos 1, que vamos a hacer a continuación en la siguiente transparencia. Bueno, pues como decía, vamos a obtener la matriz inversa de x', que sabemos que es el cociente entre la matriz adjunta, que llamamos x' con este signo más, y el determinante de la matriz x'. La matriz adjunta de esta matriz x', que es cuadrada, matemáticamente ya sabemos que en este caso pues consiste simplemente en cambiar de orden los elementos de la diagonal principal, por tanto aquí quedará 189 y 6, y los elementos de fuera de la diagonal permanecen constantes pero cambiados de signo porque ocupan posiciones impares. Entonces menos 29 y menos 29 aquí. Y respecto del determinante x', pues en este caso, dada la matriz x', hay que hacer la multiplicación de las dos diagonales, que dará 6 por 189, menos, en este caso serán 29 elevado al cuadrado. Esto es 293. Bien, como ya tenemos obtenida también antes la matriz o el vector x'y, pues ya directamente vamos a calcular el vector de estimadores beta, que estará formado en este caso pues por beta 1 y beta 2 estimados. Y entonces ya ponemos la matriz x' a la menos 1, que será 1 partido por el determinante, que hemos visto que era 293, por la matriz adjunta, 189 menos 29 menos 29 y 6, y ahora multiplicada por el vector x'y, que lo tenemos de antes, 27 y 153. Bueno, si hacéis el producto de estas matrices, esta matriz por este vector, y lo dividís todo en cada elemento entre 293, bueno, pues nos quedan los dos parámetros de posición estimados. El primero vale 2,2730 y el segundo 0,4607. Es decir, aquí tenemos la constante del modelo, 2,27, y la pendiente del modelo, este 0,4607, que indica en cuánto se incrementa la variable endógena cuando la variable explicativa cambia en una unidad. Como veis, el efecto de la variable explicativa sobre la endógena es positivo y valorado en 0,46. Bien, el siguiente apartado nos pide que estimemos por el método mínimo cuadrático ordinario el parámetro de dispersión sigma cuadrado. Bueno, pues en este caso, la estimación mínimo cuadrático ordinaria de sigma cuadrado es sigma cuadrado con gorro, que es el cociente entre la suma residual, es decir, el sumatorio de los residuos elevados al cuadrado, entre los grados de libertad t menos k. En este caso, en el enunciado, ya nos dan cuánto vale esta suma residual, que como podéis ver es 35
8,13. Y los grados de libertad pues son t, que eran 6 observaciones, menos 2, que es el número de parámetros de posición, la constante y la pendiente. Bueno, pues 35,13 entre 4, esto es 8,7825. Por tanto, este es el valor estimado de la varianza del modelo por mínimos cuadrados ordinarios. En tercer lugar, se nos pide, en el apartado C, que estimemos, igual que hemos hecho en otros ejercicios, la varianza de los estimadores mínimo cuadrático ordinarios de los parámetros de posición y su covarianza. Es decir, nos están pidiendo la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores beta con gorro. La expresión de esto es la varianza mínimo cuadrático ordinaria multiplicada por la matriz x' a la menos 1. Todo esto lo sabemos. El sigma cuadrado lo acabamos de obtener ahora. Es 8,7825 partido por la matriz, por el determinante de x', que era 293. Luego vamos a poner aquí la adjunta que teníamos antes. 189 menos 29 menos 29 y 6. Y todo esto multiplicando y dividiendo cada uno de los elementos entre este factor común, pues nos da la siguiente matriz de varianzas y covarianzas. El primer elemento es 5,665. El segundo elemento, la covarianza entre la constante y la variable explicativa de los elementos de los parámetros esos, 0,869 menos 0,869 igualmente aquí y 0,180. Por lo tanto, podemos poner que la varianza estimada de beta sub 1 estimado de la constante es 5,665. La varianza estimada del parámetro beta 2 es 0,18 y la covarianza estimada entre beta 1 y beta 2 es igual a menos 0,869. ¿De acuerdo? Bueno, y el último apartado nos pide que obtengamos el intervalo de confianza al 95% para beta 2. En este caso, pues ya sabemos que el intervalo de confianza sobre este parámetro beta 2 será a partir de la estimación del parámetro que hemos obtenido antes, sumar y restarle el producto del valor de tablas de la t a epsilon medios, que será 0,05, a los grados de libertad t menos k. Y esto multiplicarlo por la desviación típica estimada del parámetro que estamos interesados, de beta 2. Bien, el valor de tablas a 0,025 y con 6 menos 2 grados de libertad, es decir, con 4 grados de libertad, esto es igual a 2,776. Por lo tanto, el intervalo de confianza para beta 2 es pues su estimación, que era 0,4607 más menos el producto de 2,776 por la raíz cuadrada de la varianza de beta 2 estimado que hemos obtenido en el apartado anterior, que era 0,18. Bueno, pues el intervalo este tiene un límite inferior, si realizáis esta operación, de menos 0,7166 y el límite superior es 1,6379. Es decir, tenemos una confianza del 95% de que el verdadero valor del parámetro beta 2 se encuentre entre estos dos límites. ¿De acuerdo? Y bueno, aunque no lo pide exactamente el ejercicio,
sí que podemos tratar de obtener el elemento que nos faltaba en la matriz de trabajo, es decir, el elemento I' por I, que nos podían preguntar cuánto vale la suma de la variable endógena al cuadrado. ¿Vale? Entonces debemos saber que esta suma de la variable endógena al cuadrado en términos vectoriales es I' por I. ¿De acuerdo? Bueno, pues para obtener este valor podemos recordar que la suma residual, es decir, el producto de U con gorro prima por U con gorro, esto es igual justamente a I' por I menos beta con gorro prima por X' y por Y. Hemos obtenido antes el estimador MC2 de los parámetros de posición y también hemos obtenido el producto de X' por la Y. Por lo tanto, como también nos han dado el enunciado la suma residual, simplemente podemos despejar de aquí. I' por I será igual a la suma residual, es decir, pues U con gorro prima por U con gorro, más beta con gorro prima, X' por Y. Entonces, bueno, vamos a poner la suma residual que nos habían dado, era 35,13. Y ahora vamos a multiplicar la traspuesta del vector beta con gorro, que lo habíamos obtenido antes, el vector de estimadores MC2 de los parámetros de posición, 2,2730 y 0,4607. Y esto por el vector X'I, que era 27 y 153. Bueno, pues esto es 35,13 más, y ahora habría que multiplicar cada uno de estos elementos, 2,2730 por 27 más 0,4607 por 153. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa suma de productos es igual a 131,8581. Y la suma de estos dos elementos es igual a 162,99. Lógicamente, el sumatorio de este producto de I' por I, el sumatorio de las I sub I al cuadrado, pues 162,9 nos ha salido así por problemas de los decimales, pero lógicamente esta suma en realidad será 163. ¿De acuerdo? Esta es la suma de la variable endógena elevada al cuadrado. ¿De acuerdo?